Bienvenidos a este espacio, La Sabiduría Edificó su Casa. Soy el pastor Tony Martínez y estamos en este programa que tiene como propósito ayudar a entender mejor la palabra de Dios, el plan eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema que he llamado principio de colaboración. Y se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 9, uno de los textos, y dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un poquito más adelante, en Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 1, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este es el tema para hoy: colaboradores de Dios o principios de colaboración. Un colaborador es un cooperante, es un ayudador, uno que coopera. Y en una cooperación, en una colaboración, cada uno tiene un trabajo que hacer, cada uno tiene que poner de su parte. Uno que no hace nada, no colabora y no coopera en nada. Y dice Pablo que nosotros somos colaboradores con Dios. Y hay cosas que Dios hace y también cosas que nosotros debemos hacer. Y tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo que Dios hace y lo que nosotros nos toca hacer. Y muchas veces yo confieso que he tenido también que descubrir ese equilibrio, porque quizá he estado esperando a que Dios haga cosas, obre de alguna manera, cuando era yo el que tenía que dar el primer paso. O también yo en otras ocasiones me he precipitado y he hecho cosas o he comenzado a hacer obras que quizá era Dios el que tenía que hacer. Dice la palabra de Dios que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. En ese sentido, Él es el que en última instancia comienza obras. Él es el que en última instancia abre puertas de trabajo, abre puertas para nuevos tiempos en nuestra vida. Y nosotros debemos entender, entonces, cuando Él abre esa puerta, debemos entender cómo nosotros tenemos que obrar y tenemos que operar. Por ejemplo, me viene a la mente el momento en el que al apóstol Pablo se le dio la revelación de que tenía que ir a Macedonia, y entonces ellos entraron a Macedonia y fueron al lugar donde se supone que había un lugar de oración, y entonces Pablo hizo la parte que le tocaba. Seguro que antes de entrar a Macedonia, en este caso a Filipos, oraron, buscaron el rostro de Dios, se encomendaron a Dios, tanto él como Silas, y llegaron a ese lugar donde el Señor dice que abrió el corazón de una mujer que se llamaba Lidia, para que entendiera lo que Pablo le estaba diciendo. Más tarde se encontraron con una chica que estaba poseída por un espíritu de adivinación y que le daba, dice la Biblia, que le daba muchos recursos a sus amos. Y entonces el apóstol Pablo y Silas echaron ese espíritu de adivinación, lo que los condujo después de un alboroto, y después de que los azotaran los condujo a la cárcel. Y dice que entonces ellos, en la noche, cuando estaban en la cárcel y sus pies estaban puestos en el cepo, ellos oraron y cantaron salmos al Señor. Y entonces se produjo un gran terremoto en la cárcel, de tal forma que las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron, y el carcelero ya estaba a punto de clavarse la espada, porque pensaba que los presos se iban a escapar, pero Pablo y Silas los detuvo y dijo que no, que todos estaban ahí en la cárcel, que nadie se había escapado. Y entonces él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese día se bautizó el carcelero con toda su familia, y ahí fue el comienzo de la iglesia de Filipos. Y vemos cómo aquí está ejemplificado el principio de colaboración. Dios abre una puerta y nosotros necesitamos hacer nuestra parte,
hacer nuestra parte en oración, predicar la palabra, esforzarnos por trabajar para Dios. Y entonces el Señor respalda y colabora también con nosotros, con señales, con maravillas, con prodigios, etcétera, etcétera. Entonces, hay momentos que nosotros esperamos que Dios lo haga todo. Le pedimos al Señor que haga milagros cuando el Señor está esperando a que nosotros hagamos la parte que nos toca. Por ejemplo, le pedimos algo muy gracioso, ¿no? A veces le pedimos al Señor, yo quiero adelgazar, ¿no? Cuando el Señor espera de nosotros que nos cuidemos, que comamos más saludablemente, que hagamos ejercicio, que cuidemos bien nuestro cuerpo, o le pedimos al Señor que haga una obra en cuanto a nuestro matrimonio y estamos empeñados a veces en decir y orar a Dios, Señor, cambia a esta mujer que me lleva loco, o Señor, haz una obra en esta hija mía, cuando el Señor está esperando que nosotros obedezcamos los principios relacionados con la vida matrimonial. Por ejemplo, que el hombre trate sabiamente a sus esposas, que las trate como a coherederas de la gracia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Que nosotros los hombres seamos buenos cabezas de hogar, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras esposas, que podamos hacer en definitiva la parte que nos toca, y cuando nosotros entonces entramos en la obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios viene y colabora con nosotros. Yo estoy seguro que cuando nosotros comencemos a entender este principio, vamos a ver cosas muy hermosas en nuestro medio. Vamos a ver resultados. Y no estoy hablando de obras, que nosotros tenemos que hacer obras y hacer muchas cosas para que Dios trabaje. No, estoy diciendo que nosotros necesitamos hacer las obras que Él preparó. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Le pedimos al Señor también que se salven las personas, nuestros vecinos, que haya un avivamiento, pero bueno, pues nosotros es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Como el apóstol Pablo dijo, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces, te voy a decir una frase que me ha ayudado a mí a entender esto. Aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, a Él le gusta trabajar con nosotros. Te la repito, aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, a Él le gusta más trabajar con nosotros. Y eso es lo que quiere. Nosotros como iglesia podemos estar esperando a que venga el avivamiento y salve a miles, como sucedió pues, en muchos avivamientos que han habido a lo largo de la historia. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo algunos, por ejemplo, en los años 90, como el de Toronto, en Argentina, hubo un mover de Dios tremendo. En otras partes del mundo también sucedió lo mismo. Y nosotros hoy en día podemos estar orando para que venga igual una especie de avivamiento a las iglesias, y nosotros decimos, Señor, ¿y por qué no se convierte nadie? Y nosotros esperamos a que venga ese avivamiento tan especial, que hayan conversiones, como nosotros pues hemos leído en la historia de otros avivamientos, que había personas incluso que iban en el autobús de un lugar para otro, y subía un cristiano, les predicaba el evangelio y se convertía en medio autobús. Eso es tremendo definitivamente. Sería muy bueno que eso pasara entre nosotros, pero podemos estar esperando y orando impacientándonos para que venga un momento así, o también podemos trabajar en base a los principios de la palabra de Dios y ser una iglesia avivada. O sea, es posible que haya en nuestro entorno iglesias que están esperando así, que venga un avivamiento, y mientras pues nosotros pues no hacemos nada de lo que el Señor nos pide, y simplemente estamos esperando a que ocurra algo por ahí, algo místico, algo que no esperamos y que, bueno, pues nos saque de este tedio religioso en el cual nosotros estamos. Una de las cosas que me llamó la atención de Granada son sus bares de tapas. Quiero decirles que esto es una de las cosas buenas que tiene Granada. Te pides una bebida y te ponen una tapa de regalo. Bueno, pues
no de regalo, hay que ver pues todo, ¿no? Pero definitivamente eso en Murcia no está, porque en Murcia tú te pides una bebida y te tienes que pedir la tapa aparte y te cobran pues quizá el doble de lo que te cobran aquí. Y fuimos buscando, cuando llegamos aquí a Granada, algunos de los bares de tapas más famosos y descubrimos algunos de ellos. Y cuando fuimos a uno de ellos me llamó la atención algo, y es que había como 4 o 5 bares de tapas en la misma calle o en la misma acera, pues uno pegado al otro, y descubrimos que en uno de ellos estaba lleno el lugar. Y no solamente eso, sino que había gente esperando, haciendo una cola, esperando a que se levantaran los que estaban sentados para ocupar su lugar. Y me llamó la atención de que los otros 3, 4 bares de tapas estaban vacíos. A lo mejor quizá había una sola persona. Entonces nosotros dijimos, oye, algo tiene que estar pasando aquí para que, bueno, pues esto suceda, ¿no? Y ¿qué diferencia había entre esos bares? Bueno, luego descubrimos, había mucha gente en ese bar, decidimos ir a otro que no había nadie y descubrimos qué es lo que estaba pasando. Bueno, mientras que estábamos esperando, yo vi que las tapas en ese bar eran grandes, eran sustanciosas. Pero cuando fuimos al otro, apenas nos pusieron un bocadito pequeño y dije, oye, esto nos han timado, esto no es lo que nosotros esperábamos. Y entonces descubrimos que ¿por qué estaba lleno un lugar? Bueno, porque la comida era más abundante, había rapidez en el servicio y el jefe y los empleados de alguna manera trabajan para que cada día todo funcione. Y esa es la clave. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos al Señor, que es el dueño de todo, perdón, que es el que en definitiva quiere obrar, quiere llenar también la casa con su gloria, quiere que todas las congregaciones locales que Él ha establecido estén llenas de personas que van realmente buscando alimento. Pero nosotros tenemos que proveer algo, tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, nuestra parte en la congregación donde estamos pastoreando, pues es tener una alabanza y una adoración que realmente toque el corazón de Dios. Preparamos las canciones adecuadas, nos preparamos nosotros espiritualmente, hacemos un trabajo de ensayo, de practicar, y luego también le pedimos al Señor que Él obre a través de lo que nosotros hacemos. No podemos pues juntarnos y sin hacer nada, sin ensayar y sin hacer pues prácticamente ninguna preparación y esperar que Dios lo haga todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace el resto. Igual cuando nos vamos a preparar la palabra que vamos a predicar un domingo o un día de semana en el estudio bíblico, nos preparamos, pasamos horas en la presencia de Dios con la palabra para que de ahí salga el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esto es así. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que entonces Dios haga la suya. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte y nosotros esperamos que Dios haga la suya. Ninguno puede hacer la parte del otro o puede suplir la parte del otro. Y quiero pues hablar de cómo nosotros podemos colaborar con Dios. Primeramente, entendiendo su voluntad, sabiendo qué es lo que Él quiere. En la oración que se presenta a los evangelios, en la oración modelo, el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces hay una voluntad que nosotros tenemos que descubrir. Como he dicho antes, necesitamos saber cuál es la puerta, necesitamos saber cuál es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para pues no encontrarnos en otro lugar donde quizá Dios no nos ha llamado a hacer o estar haciendo algo que no es conforme a su voluntad. Santiago dice
que si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice: no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios hay que entender cuál es. El necio no la entiende, hace lo que primero se le figura o lo que está de acuerdo a su razón o a su pasión, pero el sabio procura entender cuál es la voluntad de Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 47, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y versículo 14, dice, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos descubrir, saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto no está tan alejado de nosotros que jamás lo vamos a encontrar, o como es una búsqueda frustrada. Es decir, sí, por mucho que yo busque lo que Dios quiere, nunca lo voy a encontrar. Todo lo contrario, Él se va a dejar hallar. Él no es parco en palabras, Él no es escaso en formas de darnos a conocer su voluntad. Él siempre nos va a estar hablando, dándonos pistas para saber cuál es la voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Dice el Salmo capítulo 40 y versículo 8, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que, ¿cómo puedo yo colaborar con Dios? Primeramente, para poder colaborar con Dios, necesito saber qué es lo que tenemos que hacer. Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo no sé lo que hay que hacer, pues difícilmente voy a poder colaborar contigo. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que recibir es iluminación de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel congregacional. Segunda cosa, obedeciendo lo que ya sabemos que es su voluntad para nosotros, es decir, la voluntad revelada. ¿Dónde se revela eso? Se revela en la Escritura. Hay cosas que no hace falta que Dios revele porque ya lo ha revelado. Por ejemplo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay cosas que yo no necesito decirle a Dios, decir: Señor, es tu voluntad que yo deje este tipo de amistades tóxicas. Es tu voluntad, Señor, que yo deje el vicio. Es tu voluntad que yo deje este tipo de idas y venidas que no me están haciendo bien. Bueno, pues yo no necesito orar por eso, porque ya me lo revela la palabra. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. También un capítulo más adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, aquí se revela otra cosa: dad gracias, tenemos que ser agradecidos. Cada cosa que pase en nuestra vida, recibirla con un espíritu de gratitud. Las cosas que pues nos vienen y que nos gustan, evidentemente es más fácil dar las gracias. Pero ¿qué tal cuando viene algo, un tiempo difícil, cuando no estamos viendo realmente cómo Dios quiere trabajar? Es más difícil dar gracias, pero dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí se nos revela otra cosa que tenemos que hacer y que es la voluntad de Dios, hacer el bien. Y la última, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo presente que está en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Aquí otra vez el apóstol Pedro está apostillando que el tiempo en el que nosotros estamos ahora, el tiempo que nos resta, no lo vivamos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que prestar atención a los imperativos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sed, vivid, andad, haced, orad, evitad, id. Todas esas cosas son imperativos que nos están indicando la voluntad de Dios. Sed santos, porque así como vuestro Padre Celestial es santo, vivid sabiamente con vuestro cónyuge, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, haced la voluntad de Dios, orad en todo tiempo, evitad, y Pablo nos habla de algunas cosas que evitad. Bueno, pues todas esas son pistas para que nosotros podamos ver cuál es la voluntad de Dios. Y tercero, cómo nosotros podemos colaborar con Dios, preparándonos y formándonos en los años de silencio. Y muy poco se sabe de Jesús antes de los 30 años, y lo único que la parábola revela es cuando Jesús cumple 12 años. ¿Y qué se revela aquí? Pues habla de que Jesús estaba con los maestros de la ley, que estaba ocupado en los negocios de su padre, y dice en el libro de Lucas, en el capítulo 2, que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la forma en la que nosotros podemos colaborar con Dios, entendiendo su voluntad, número uno, buscando hacer las obras preparadas de Dios, obedeciendo lo que ya sabemos, y tercero, preparándonos, creciendo, formándonos, trabajando en nuestro carácter, en esos años que quizá nosotros no estamos en un servicio activo en la iglesia, o no se ha manifestado el ministerio que vamos a tener, o no estamos en una forma plena haciendo lo que Dios nos ha llamado, pero estamos en un periodo de preparación, y allí nosotros tenemos que, bueno, pues crecer, formarnos, aprender, trabajar junto con nuestros pastores, con los colaboradores que hay también alrededor de nosotros. Entonces, aquí vemos el principio. Dios colabora con el hombre y el hombre colabora con Dios. Por ejemplo, dice en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 20, la famosa gran comisión, dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso dice el versículo 15. Y en el versículo 20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Aquí vemos el principio de colaboración. Más tarde en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículos 43 al 47, dice que los discípulos estaban juntos, tenían todo en común, continuaban unánimes, partían el pan en los hogares, comían juntos, alabando a Dios. Esa es nuestra parte. Y dice el versículo que concluye esta parte, dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Aquí vemos la parte nuestra, que es estar juntos, tener todas las cosas en común, estar unánimes, etcétera, etcétera. Y la parte del Señor es añadir. No somos nosotros los que añadimos, sino que Él es el que añade. En Hechos capítulo 6 y versículo 7, aquí vemos otra vez la parte de la iglesia, es que la palabra de Dios crecía. Es decir, los discípulos se esforzaban, trabajaban para que la palabra de Dios creciera y se multiplicara por todos los medios posibles. Y entonces dice el versículo que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí está la parte de Dios. Así que el ánimo mío y esta enseñanza es para que nosotros aprendamos a colaborar con el Espíritu Santo en este tiempo. Él tiene un trabajo que hacer, tiene un trabajo que realizar, tiene unas obras que han sido preparadas de antemano para que caminemos en ellas, pero
Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Te animo a que ores a Dios, a que puedas pedirle al Señor que te revele su voluntad. Y repito, su voluntad no es difícil de entender, no es algo tan místico, tan retorcido, misterioso, que nunca jamás vamos a poder descifrar, sino que Él lo va a hacer fácil. Tú vas a saber cómo moverte, vas a saber dónde vivir, vas a saber el trabajo en el que Dios quiere que tú estés, vas a saber la iglesia en la que Dios quiere que tú estés, y tú vas a descubrir los dones que tienes, las habilidades que tienes. Tú vas a poder entender la voluntad de Dios, pero también necesitamos nosotros después trabajar arduamente, orar, ayunar, estar vigilantes, estar trabajando constantemente a favor de la obra de Dios. Así que te envío este ánimo, este mensaje, y deseo que Dios te bendiga, que Dios te ayude en tu vida y en el propósito que Dios tiene para contigo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo Vida en la Palabra. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.